Ya, ahí estamos grabando. Bueno, buenas tardes. Bienvenido a la ayudantía 11 de Mecánica de Sólido. Me llamo Gonzalo, por si no estuvieron la única vez que me ha tocado por ahora. Así que, bueno, hoy vamos a ver un poco de flexión. Tengo entendido que ya vieron en la ayudantía pasada flexión. Ahora, la gracia sería no solo de 2 materiales, sino que de 3 materiales. El ejercicio que está planificado para hoy, que sería el problema 2. También, bueno, un poco de aplicación de cómo se podría usar todo esto que hemos visto de flexión para un diseño más real de una viga, eh, ya haciendo más el trabajo de ingeniero calculista. Y el problema 3 que tenemos hoy es para que se empiecen a familiarizar con el corte, porque en la última clase creo que lo empezaron a ver, pero ya cerca del final. Entonces este es un buen ejercicio porque es un ejercicio no tan típico, quizás les sirva para aclarar algunas ideas que tengan sobre el corte. Así que eso, vamos nomás, a darle. Le hago el enunciado primero del problema 1. Bueno, el primer problema nos dice, determine la máxima carga distribuida Q, ahí está, lo que nos piden, que se le puede aplicar a la viga de la figura 1, de modo que no supere los límites tensionales del material. Bueno, acá se nos están dando claramente unos límites de tensión. Como ustedes bien saben, la tensión la podemos calcular como un sigma, ¿cierto? Que vendría a ser menos el momento dividido la inercia por una cierta distancia, que es medida desde el centro de gravedad, ¿cierto? Esa distancia puede tener un signo positivo o negativo, dependiendo de la fibra a la que queramos hacer referencia. Si es una fibra que se ubica por sobre el centro de gravedad de la sección, va a ser positivo ese I. Si es una fibra que se ubica por debajo del centro de gravedad de la sección, va a ser negativo ese I, ¿ok? Y por lo mismo, si está por sobre el centro de gravedad de la sección, estaríamos hablando de una fibra que está comprimida y por ende se conserva el signo menos, este signo menos, a ver, este. Entonces ahí estaríamos hablando de que está sometido a una tensión de compresión, perdón, dije tracción parece. Eh, Sería esto, por ejemplo, un sigma de compresión y por ende ese sigma lleva al signo negativo. Recordemos que en estructura hablamos de negativo cuando es compresión, positivo cuando es tracción, siendo al revés para los geotécnicos, por ejemplo, que ellos usan el positivo para la compresión y negativo para la tracción. Pero bueno, entonces, usando un poco esta ecuación y los conceptos que ya deben estar familiarizados de la inercia de una sección, deberíamos ser capaces de estimar esa carga Q máxima que puede resistir nuestra sección. Así que vamos a trabajar. Ok, bueno. Aquí tenemos la viga, ¿cierto? Con una carga Q y la sección. Ok, en primer lugar, nos puede ser muy útil calcular ciertas áreas. Entonces, primero, vamos a hablar del área del rectángulo, ¿cierto? Que al final no sería nada más ni nada menos que base por altura, ¿verdad? Entonces, tenemos 30 de base y 60 de altura, lo que nos daría 1800 centímetros cuadrados. Si sienten que voy muy rápido, por favor, avísenme, con toda la confianza del mundo. Ven solo el iPad, ¿cierto? ¿No ven mi escritorio ni mucho menos? Solo la cosa. Eso. Ya, perfecto. Que yo veo como las dos y quizás estaban viendo distinto a cómo veo yo. O sea, igual a cómo veo yo. Ya, súper. Bueno, también tenemos que calcular dos áreas, ¿cierto? Que son las de la circunferencia. De la circunferencia 1, que es un sacado, como pueden ver, como zona que se removió de la sección, y también de la circunferencia 2. Entonces el área de la circunferencia 1, como todos ya sabemos, pi por r al cuadrado, que en este caso r es 10, 100 pi cuadrado, o sea, perdón, 100 pi nomás, centímetros cuadrados, que es aproximadamente 314,16 centímetros. También tenemos el área de la circunferencia 2, que sería pi por el radio, que como diámetro 7 es 15, tendríamos 7,5. Y eso es 56,25 pi centímetro cuadrado, que eso es aproximadamente 176,71.
centímetros cuadrados. Ok, entonces, aprovecharemos de calcular también los centros de gravedad de estas distintas figuras con respecto a la base, ¿ok? Con respecto a este punto de acá. Entonces, de hecho voy a aprovechar de dibujar acá un i para que no se me pierdan. Ok, entonces, partamos con el del rectángulo, fácil, ¿cierto? Simplemente la mitad de la altura, en ese caso, 30 centímetros. Luego, el de la circunferencia 1. La circunferencia 1 vendría a ser esta distancia, ¿cierto? Hasta aquí, que es 10 más 15 más 5, o sea 30, y le agregamos, ¿cierto? La mitad del diámetro, el radio. Entonces, sería 30 más 10 centímetros, que nos da 40. Por otro lado, el de la circunferencia 2 sería 10 más 7,5. Centímetros me había faltado acá. Ok, entonces, vamos a calcular el centro de gravedad de toda la sección. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí lo que tenemos es un poco distinto a lo que se suele hacer siempre, porque siempre nosotros como que sumamos áreas. Aquí las áreas de las figuras que no están, por así decirlo, se van a restar. Entonces vamos a decir, el área del rectángulo menos, por la altura del centro de gravedad del rectángulo, ¿cierto? Menos el área C1 por el IC1 menos el área C2 por el I, chuta, qué feo se I, C2. Y abajo restamos las áreas que no nos corresponden. Entonces, sería el área del rectángulo menos el área de la circunferencia 1 menos el área de la circunferencia 2. ¿Ok? Bueno, esto no tiene ninguna complejidad, así que deberían llegar a un valor aproximado de 29,29 centímetros. ¿Ok? Lo cual es bastante lógico, porque si se fijan, la circunferencia de arriba es un poco mayor. Entonces nuestro centro de gravedad va a estar cargadito, ¿cierto? Hasta donde tenemos más masa, o sea, perdón, más en este caso, donde tenemos más área. Entonces, esta sección de acá tiene un poco más de área que la de arriba, al tener una circunferencia menor, y por ende se nos cargaría un poquito para abajo de la mitad. Entonces, está bien que sea 29,29. Ya, segundo paso entonces, ahora vamos a sacar la inercia de esta sección. La inercia, como ustedes bien saben, es necesario trasladarla con Steiner, ¿cierto? Ejes paralelos, se le dice también. Pero además vamos a considerar lo siguiente, casi. No es la inercia es la inercia total en este caso. Y vamos a decir que la inercia total va a ser la inercia del rectángulo menos la inercia de la circunferencia 1 menos la inercia de la circunferencia 2. Todas estas inercias con respecto al centro de gravedad, recuerden eso. Entonces, ya, primero para el rectángulo. Para el rectángulo tendríamos su base por su altura al cubo dividido en 12, ¿cierto? Pero eso es con respecto a su propio centro y nosotros lo queremos respecto al centro de gravedad total de esta sección. Entonces, sería 30 por 60 al cubo dividido en 12. Hasta ahora solo tenemos la inercia con respecto a su centro. Ahora tenemos que trasladarlo con Steiner, entonces aquí iría el área del rectángulo, ¿cierto? Y restaríamos su propia centro de gravedad menos el centro de gravedad de la sección. Aquí como que importa poco si es el 30 menos i o i menos 30, porque este va al cuadrado. Entonces al ir al cuadrado, da lo mismo. No, si están apurados en el control, lo que sea, no. A mí me gusta en general poner el mayor valor primero menos el segundo, como para que siempre quede positivo, pero es una maña mía. Y cuando hay poco tiempo en los controles en general o en las pruebas, da lo mismo. Es una tontera, pero eso. Ahora, restamos la inercia de la circunferencia, ¿cierto? Aquí mucho ojo, porque restamos toda la inercia. Entonces un paréntesis grandote, para que no se nos vaya a quedar con más, por ejemplo, el Steiner y con menos la inercia. Y ponemos la inercia de un círculo, ¿cierto? Es pi por el radio a la cuarta. Estamos con la circunferencia 1 primero. Dividido en 4.
y trasladamos con Steiner. Entonces, el área de la circunferencia 1 por el IC1, ¿cierto? Menos el I raya al cuadrado. Súper. Y para la circunferencia 2 es análogo con la simple diferencia de las áreas y el radio y el centro de gravedad. Entonces sería pi por 7,5 al cuadrado dividido en 4 hace 2, ¿cierto? Y C2 menos I rayita al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado y uno deja la cuarta? Tenéis toda la razón. Me pifié. Esa es la cuarta. Muchas gracias. Ahora sí. Gracias por esa corrección. Entonces la inercia ahora, de nuevo, no sé si tiene mucho sentido que yo les reemplace todos los términos. Además, ustedes ya saben. Entonces, simplemente les voy a poner cuánto es el valor final. Que es 469. De ahí lo pueden comprobar, obviamente. Y si tiene algún error, por favor, me avisan y lo corrijo. Centímetros a la cuarta, ¿cierto? Ok. Ya vamos bien encaminados. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora nosotros vamos a hacer un pequeño esquemita para ver las distancias que nos interesan, ¿cierto? Porque a nosotros nos interesan los estados límites de esta sección. Entonces, a nosotros nos interesan básicamente los extremos. Por ahí. Ya. Entonces, acá nosotros vamos a tener una distribución de tensiones más o menos de esta forma. ¿Para qué lado ponen los, ¿cómo se llama? Un poco los triangulitos, por así decirle, no es tan relevante, ¿ok? Ahí es tema de cada uno, pero aproximadamente nosotros, si quiere poner la flecha acá para la izquierda, o para la derecha, o el triángulo arriba, da lo mismo. Lo importante es que sea una notación con la que ustedes se sientan cómodos y que deje bien claro los signos, ¿ok? Como las compresiones son negativas, a mí a veces me gusta ponerlo así, pero la verdad es que dependiendo del curso y de la aplicación, por ejemplo en mecánica de suelo, como que esto cambia, entonces no es tan necesario complicarse. Bueno, entonces como ustedes pueden ver, aquí nosotros vamos a tener nuestra fibra, la fibra que esté sometida al... Ah, disculpen. Esto es sigma C. O sea, perdón, sigma nomás. Sigma en el eje X, de hecho. Entonces, nuestro sigma X en este caso, aquí tendríamos el de compresión, ¿cierto? Y aquí tendríamos el de tracción. Entonces nosotros precisamente sabemos que nuestro centro de gravedad, no sé por qué salió eso, nuestro centro de gravedad, que es el I barra, ¿cierto? Se ubica acá. Entonces, como les expliqué hace un rato, las distancias que nosotros vamos a usar en la famosa fórmula, en la sigma igual a menos momento sobre inercia por el I. Ese I es con respecto a este punto, al centro de gravedad, ¿ok? Entonces, primero verifiquemos la compresión, ¿ok? En la compresión nosotros tenemos menos m dividido en it por la distancia sería el total, ¿cierto? El total menos el I barra. Y ahí tendríamos esta distancia, que es la que nos Tengo interesa. una pregunta. Sí, Paula. ¿Por qué, o sea, no entendí por qué la compresión va arriba y la tracción va abajo? Ah, mira, esto es porque nosotros estamos viendo una viga, ¿cierto? Ya, este dibujo lo voy a hacer, ojalá me salga bien. Ya, vamos para acá. A ver. Pasa que cuando tú esta viga la sometes a esa carga, ¿cierto? Se deflecta de esta forma, ¿cierto? ¿Me sigue, cierto? Sí. Sí, Ya, perfecto. Entonces, mira, si nosotros dibujáramos esta viga ya como con unas dimensiones un poco más reales y exagerando bastante su deformación, porque se nos caen los edificios si hacemos eso en la vida real, si te fijáis, la parte de acá arribita como que tiende a acortarse, ¿cachai? En cambio, la parte de sí. acá abajo tiende a estirarse. Como nosotros ya vimos, acortarse es sinónimo de compresión, y estirarse es sinónimo de tracción. Entonces, por eso nosotros decimos que la fibra superior es la que está en compresión y la fibra inferior es la que está en tracción. ¿Te hace más sentido ahí? Sí, no, sí, ahora sí. Sí. Dale, buenísima. Ahí Que cualquier como de duda. la sección no era tan claro, pero Sí, ya no, sí. esta sección es extraña, pero al final la deformada va a tener la misma forma y la sección te va a influir justamente en qué tanto puede tolerar esas cargas.
Ahora lo vamos a ver. Entonces, ya, como habíamos dicho, como estamos en compresión, la altura total de la sección menos el centro de gravedad, ¿cierto? Y eso tiene que ser igual a nuestros famosos límites. Disculpen si hago tanto ida y vuelta. Es para mostrarles los límites. Este límite vamos a hablar ahora. Ese es el límite contra el que vamos a comparar esto para ver el máximo momento que podríamos aguantar. Entonces vamos de vuelta a nuestro desarrollo y este límite es menos 60. ¿Ok? Acá no les quiero reemplazar todo porque no tiene mucho sentido en pos del tiempo, pero el I barra lo tienen, el IT lo tienen, entonces nuestra incógnita acá es el M. Entonces, nosotros de acá sacamos el momento que produciría esa tensión límite en compresión, ¿ok? Y ese momento, en este caso, es 9,18 medio mil toneladas fuerza metro. Les va a dar un número harto más grande, pero ahí lo dividen por 1000 para pasarlo de kilogramo fuerza a tonelada y lo dividen por 100 para pasarlo de centímetro a metro. Entonces les quedaría eso. Ok, esto era la compresión, ¿cierto? Ahora vamos a la tracción. Ya, pues. En la tracción es muy similar, ¿cierto? Tenemos nuestra fórmula ganadora y ahora la distancia que nos interesa es esta. La distancia desde el centro hasta la parte inferior. Entonces sería simplemente por menos I rayita. Y ese lo tendríamos que igualar a la tensión límite de tracción. La tensión límite de tracción, como ya se lo están imaginando, es esta, que es 50. Entonces, lo igualamos a 50, lo que nos daría un momento de 8,02 toneladas fuerza metro. Entonces, miren, este momento vendría a ser el que controla, porque es el más pequeño. Entonces nuestra sección con ese momento más pequeño llega a su límite en tracción antes de lo que llegaría con un momento un poco más grande a su límite en compresión. ¿Ok? Entonces ese es nuestro momento. Y con ese ahora vamos a estimar lo que nos pidieron, que es la carga Q que lleva esta sección a su límite. Entonces, como ustedes bien recordarán o pueden deducir de mecánica estructural o estática, mecánica estructural es para los antiguos como uno, el momento en el centro de una sección con apoyos simples sometido a una carga distribuida uniforme Q es QL cuadrado dividido en 8. ¿Ok? Está ideal que se la sepan de memoria porque sale siempre, si no, igual la pueden estimar con mecánica estructural o estática. Bueno, de acá simplemente despejamos nuestro Q, porque el largo lo conocemos por enunciado, ¿cierto? Y el momento es lo que acabamos de sacar. Entonces nuestro Q vendría a ser 4,01 toneladas fuerza por metro. Y esa vendría a ser nuestra carga y la respuesta del problema 1. ¿Alguna duda que les haya quedado con eso? ¿Nada? Disculpa, no caché bien el QL cuadrado partido 8, ¿de dónde salió? Ah, bueno, volvamos a la otra figura, mira. Acá tú lo podéis sacar en verdad por sumatoria de fuerzas, ¿cierto? Ya mira, la carga total resultante que tú tendrías acá sería Q por L, ¿cierto? Entonces aquí tendrías QL medios, Ya, perfecto, ahí y caché, ahí, gracias. ya, no hay problema. Vale, Ahí gracias. esfuerzo interno y sale el momento máximo, Sí, sí, la derivada, y ahí pilláis el X donde ocurre, que es en L medios. Ok, te pasaste. no hay problema. ¿Alguna otra duda o avanzamos? Ustedes me dicen. ¿Cómo estamos de tiempo? Súper bien, ya. Ok, sigamos entonces. Problema 2. Muy bien. Bueno, problema 2. Tenemos esa viga, ¿cierto? Que se encuentra sometida, en este caso, a una carga puntual. La otra era distribuida. En el centro, ahí no están diciendo dónde porque la figura no lo especifica.
aunque se nota igual. Y tiene 3 materiales distintos ahora. ¿Ok? Entonces a nosotros nos interesa estimar la tensión máxima y mínima para los 3 materiales en la sección crítica de esta viga. ¿Cuál sería la sección crítica? La sección crítica sería donde se produce el mayor momento, ¿ok? Acá como una carga simétrica, o sea, perdón, es una viga con una carga que tiene simetría, ¿cierto?, respecto al vano. Simplemente el momento máximo se va a encontrar aquí. Y va a tener, de hecho, esta forma. Algo así va a ser. ¿Ok? Este sería nuestro diagrama de momento. Y la carga máxima que se encontraría aquí, ¿cierto? Sería simplemente, de la misma forma como se sacaba el anterior, PL dividido cuartos, en este caso. Siendo P esta carga puntual de aquí. Entonces, vamos al desarrollo. Ok, nuestro problema 2. Como bien dijimos recién, nuestra villita, ¿cierto? Chuta, se movió esto. ¿400 era cierto? Sí, 400. Ok. Entonces el momento máximo, que al final es el que nos dice dónde está a qué carga está sometida la sección crítica, es 1/4 de PL, lo cual nos daría 60.000 kilogramos fuerza por centímetro. Muy bien. Voy a robarme una figurita de mi desarrollo para no perder tiempo haciéndola de nuevo. Ok, bueno, ahí está la sección y tiene, la gracia de esta sección es que tiene 3 materiales distintos. Este, no sé si ese será, este de acá, ¿cierto? Que hay 2 placas a los lados, y este. Súper. Entonces, este lo resolveré con la sección transformada, ya que yo creo que es el método más conveniente y quiero convencerlos de que usen ese para efectos de un control o una prueba, porque les va a solucionar la vida. ¿Ok? Entonces, para hacer la sección transformada, primero tenemos que elegir el módulo de elasticidad de referencia, ¿cierto? En este caso, siempre es conveniente elegir el menor, ¿ok? O sea, en este caso el de la sección 3, con el E3, que sería de 80 toneladas de fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces vamos a decir que nuestro N1 va a ser 120, o sea, el módulo del, anotémoslo mejor, el módulo del primer material sobre el tercero, que nos daría 1,5. El segundo sería E2 sobre E3, que sería 2,5. Y esto porque a veces se pueden confundir, ya que no necesariamente el material con el menor módulo va a ser el último o el primero. Entonces, eso a veces puede enredar. Entonces, yo les recomiendo que incluso escriban el N3, aunque sea una tontera, porque el N3 es 1. Pero puede ayudarlos a no perderse. Entonces, N3, 1 nomás. ¿Ok? Y ahí no piensan, en este tenía que multiplicar por N. En este no, filo. Con eso ya se olvidan de los problemas y salen jugando ahí tranquilitos con eso. Entonces, vamos a hacer la sección transformada, ¿verdad? La sección transformada, ahora unas cositas acá. Ya, en la sección transformada, gráficamente lo que hacemos al final es, por así decirlo, multiplicar las bases por esos coeficientes n, ¿cierto? Que acabamos de estimar. Y las bases las vamos a alargar o a cortar. Bueno, alargar ya que siempre elegimos el menor en este caso. Se puede hacer de otra forma, pero ¿para qué? Y al alargar esas bases nos va a quedar una sección de un solo material, pero que va a tener una forma un poco distinta. Chuta, me fui muy para arriba. Ya. Entonces,
nuestra sección transformada, ¿cómo vendría siendo? Algo por ahí, más o menos. El material 3 se conserva idéntico en cuanto a sus dimensiones. Y ahora el material 2 también creció un poquito. Entonces esa sería nuestra sección transformada. Anotemos los valores para no perdernos. Ok. Esta altura es 15. Esto es 4. Esto antes era 20, pero ahora lo vamos a multiplicar por n1. Entonces 20 por n1 va a quedar 30. Y estos dos anchos antes eran 1, pero ahora los vamos a multiplicar por 2,5. Entonces van a ser 2,5 de nuevo. ¿Ok? ¿Dudas ahí con la transformación de la sección? Ya habían hecho, creo que un ejercicio con sección transformada, ¿cierto? En la ayudantía anterior. Creo que ese era de 2 materiales. Pero Yo bueno, tengo una pregunta. sí, dime nomás. ¿Siempre como que se va a como estirar como solo horizontalmente, como y para arriba no? Buena pregunta. Por efectos de los ejercicios que a ustedes les deberían tocar, sí. La verdad es que puede tocarte, por ejemplo, el caso de una circunferencia, ¿ok? Donde el B se ensancha. Y ahí las cosas se complican un poco. Pero sí, en general siempre acá trabajamos con figuras rectangulares, etcétera. Entonces no debería haber mayor complejidad. Y ahí por eso también, si es que podría ser enredado, si es que se ensancha o se acorta, es preferible siempre agarrar el módulo más pequeño. Gracias. No hay problema. Bueno, ahora que ya tenemos nuestra sección transformada, todo es más fácil, po. Saquemos la inercia. O sea, perdón, la inercia. Estoy clarito. El centro de gravedad primero. El centro de gravedad sería, bueno, acá es simplemente base por altura de las distintas figuras, ¿cierto? Y llegamos a lo que nos interesa. Entonces, primero, vamos a hacer, a ver. Ya. Sería 8 más 5, ¿cierto? Ah, perdón. Les voy a recomendar otra cosa, a mi gusto. A mí me gusta hacer esto así. Empezar con las alturas, o sea, las alturas de los centros y después las áreas, para que no se pierdan en mi propio desarrollo. Entonces, esta primera altura de aquí, la estoy marcando en rojito. Esta es la mitad de 15, simplemente 7,5. Y el área sería 8 más 5, ¿cierto? 8 más 5 vendría a ser, soy malo para las matemáticas, 13. Ya, 13 por 15, ¿cierto? La altura. Ahora, le sumamos el rectangulito pequeño arriba, este que les voy a mostrar. Y acá lo mismo, sería 15 más la mitad de 4, 2, 17, por base por altura, la base 30, la altura 4. Y abajo se repiten las áreas, 13 por 15 más 30 por 4. Entonces, nuevamente, el resultado que les debería dar de esto es 11,12 centímetros. Ok. Ahora, vamos con la inercia. La inercia vendría a ser, de nuevo, ambas figuras por separado, las trasladamos con Steiner para trasladar el centro de gravedad de la figura aislada hacia el centro de gravedad de la figura total, compuesta. Entonces, primero agarramos esta figura acá, ¿cierto? Y vamos a decir, base 13, altura 15, al cubo, dividido 12. Trasladamos con Steiner el área, 13 por 15, por el y raya, ¿cierto? Menos 7,5 al cuadrado, casi se me va, más el rectángulo superior. Rectángulo superior sería 30 por 4 al cubo, dividido en 12, ¿cierto? Por 30 por 4, más... No, casi. Es un más aquí, perdón. Más, y ahora sí, multiplicado por 17 menos y raya
al cuadrado. La inercia que les debería dar como resultado es 10.520,5 centímetros a la cuarta, aproximadamente. Decimales más, decimales menos. Ok, entonces ahora nuevamente nos encontramos cara a cara con la fórmula clásica. Tensiones, ¿cierto? Entonces, sigma sub i sería ok, la tensión del material I va a ser bueno, menos el momento sobre la inercia por la distancia entre el punto de ese material que nos interesa y el centro de gravedad de toda la sección, multiplicado por el n, la razón de módulos con respecto a ese material. Entonces, primero vamos a trabajar para el material 1. Ok, para el material 1. Material 1 siendo el amarillo, recordemos. La tensión en la fibra más alejada de arriba, o sea, aquí, voy a volver harto a la figura. Esta sería simplemente la altura total de la sección, o sea, 15 más 4, menos el I barra. Entonces sería menos el momento que calculamos antes, dividido en la inercia, por 19 menos el I barra. Eso nos debería dar algo así como menos 67,42. Esto es en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Ok. Ahora, el sigma inferior del material 1 sería menos m por i por, nos interesa este punto ahora. Perdón, aquí tuve un pifiazo. Casi se me escapa. Aquí me faltó el N1, lo más importante. En rojo, de hecho, para que no se nos olvide. Lo más importante del ejercicio. Por N1. Ok. Ahora, como habíamos dicho, 15 menos I raya por N1. Y eso nos debería dar menos 33,2 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y ahí estamos con el material 1. Entonces ahora vamos al material 2. ¿Alguien tenía una pregunta? Me salió como que se movió algo en la pantalla. ¿Me interrumpen nomás? A ver, hay preguntas en el chat. Ya. Ahí cualquier duda que te haya quedado, Tomás, me avisáis nomás. Ya. Material 2. Ok. Para el material 2 es todo el rato la misma idea. La fibra superior, la tensión en la fibra superior del material 2 sería menos el momento sobre la inercia por. Ahora, ¿cuál es la distancia que nos interesa? Estamos hablando del material 2, ¿cierto? Entonces, como se pueden fijar, acá va a pasar algo muy conveniente, que es que la fibra superior del material 2 y el material 3 coinciden y que la fibra interior del material inferior del material 2 y el material 3 coinciden. Entonces ya hasta lo que queda el problema, en vez de 4 distancias nos interesan 2, porque se repiten. Entonces, esta distancia sería nuevamente la misma que era la inferior. La distancia superior para estos dos materiales era la misma que era la inferior para el material 1. Entonces es 15 nuevamente. Es 15 menos el I barra, y lo que nos marca la diferencia de la tensión con lo que hicimos recién justo arriba es el N2. Lo que nos daría menos 55,33, medio a mí. Por favor, corroboren esto después y me mandan correos si es que están malos los números. Luego, fibra inferior 2
la fibra inferior 2, como ya se lo pueden estar imaginando, es simplemente la base de todo el sistema. Entonces sería simplemente menos la altura de gravedad, ¿cierto? Centro de gravedad, perdón. O si quieren, más fácil, o sea, más intuitivo todavía. 0, que es esa distancia, menos el centro de gravedad, por N2, que nos resulta en 158,3. Como se pueden dar cuenta, aquí ya empezamos a ver tracciones, porque hasta antes de esta eran solamente compresiones, puros negativos. Y finalmente en el material 3, en la fibra superior del material 3 sería menos m sobre i, 15 menos i rayita, por n3, que lo vamos a poner en verde porque como ya sabemos el n3 simplemente es 1. Entonces en verdad es como no habérselo puesto, pero por comodidad yo sé que con los nervios a veces uno se confunde en estas cosas. Entonces me dio menos 22,33, ¿cierto? Ahora el inferior. Menos m sobre inercia. 0, chuta, que fue el 0. Menos i rayita. Por n3, ¿cierto? Y este me dio 63,41 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Material 3. Y ahí estaríamos con el ejercicio 2 de la ayudantía. ¿Alguna consulta que les haya quedado? A ver el chat. Todo claro. Ya, muchas gracias, Bastián. Ok, ya pues. Si no quedan dudas en el problema 2, vamos con el 3, último. Ya queda poco. Ok. El problema 3 ya tiene la finalidad de empezar a introducirles el concepto de flujo de corte, que lo vieron en la última clase con el profe. Bueno, la penúltima porque hoy día me imagino que lo habrán visto de nuevo. Al final nosotros lo que nos interesa es estimar la distribución de flujo de corte, o sea, es una tensión, pero ahora, a diferencia de las tensiones axiales que estábamos viendo hasta este momento, ahora es una tensión cortante, es una tensión que actúa en vez de saliendo o entrando de un plano, es una tensión que actúa en el plano, ¿ok? Y al final a nosotros nos interesaría ver cómo es la tensión en la sección, siendo que se le aplicó una carga B, ¿ok? Porque si no hay carga, no hay tensión. Entonces esa tensión tiene que venir de algún lado. Entonces nosotros vamos a aplicar una carga V de corte hacia arriba de forma genérica y vamos a ver ¿cómo se llama esto? La tensión de corte que nos genera, el efecto que provoca, ¿ok? ¿Alguien que no entienda un poco qué es el flujo de corte o por qué se estima? ¿Cualquier duda referente a ello? Ya, asumir ese incómodo silencio, como dijo un profe el otro día, como un no. Así que, problema 3. Ok. Problema 3. Voy a ver si me robo una figurita de mi desarrollo. Un par de figuritas. Bueno, esta es la sección que nosotros tenemos. Fíjense que esto es muy importante, que lo tengan claro desde el ya, los ejes que nosotros estamos considerando. ¿Ok? El eje X, ¿cómo se llama esto? Por el producto cruz, es el que sale de la pantalla. Viene para acá, un puntito. Ese debería ser nuestro eje X. ¿Ok? O sea, nosotros básicamente estaríamos mirando, por ejemplo, una viga de esta forma.
Nosotros tenemos una viga genérica redonda, con sección redonda, y nosotros la estaríamos mirando desde aquí, mirando para allá. Para allá estamos mirando la viga. Y por eso nuestro sistema de ejes, que es el de siempre, XY, y el Z en ese caso es el que bien sale acá. Ok, bueno, aclarado eso, comencemos. La fórmula para calcular la tensión de corte, el flujo de corte también que se le llama, es tau XY, porque justamente es en el plano X mirando en la dirección Y. Por eso es el tau XY. Si lo recuerdan de mecánica de materiales o material de ingeniería civil, ya no sé cómo se llamará ahora, pero ese curso. Vendría siendo nuestra carga V aplicada por Q, por la inercia del elemento, por su ancho. ¿Ok? Bueno, entonces, nos vamos a robar esta figurita de nuevo. Me lo voy a llevar las dos al tiro nomás. Ok, muy bien. Bueno, lo que me interesa mostrar en esta figura es que ustedes recuerden que la complejidad de estos ejercicios radica en encontrar el Q. Chuta, salió punteado, no era la idea. El Q, ¿cierto? Que se llama momento estático, también llamado primer momento de inercia, porque el segundo momento de inercia es el ya famoso, la inercia, como bien nosotros la conocemos, la inercia de área, es el segundo momento de inercia. En mecánica también trabajan con la inercia de masa, pero esa otra. Es un poco confuso. Primer momento de área, momento estático. Segundo momento de área, inercia de área. Ok. Bueno, como habrán visto con el profesor, uno lo que determina es una ecuación que me representa ¿cómo se llama? El momento estático dependiendo de la altura en la que yo me encuentro, porque como se puede ver, marca un área churada a esa altura donde estoy. Y de hecho esta figurita, perdón, está mal, porque es hasta acá. Hasta ahí nomás. Pero bueno, esa altura me marca una área churada y esa área churada es la que yo utilizo para calcular el momento estático. Entonces, vamos a calcular el momento estático. El momento estático tiene una definición re parecida a la de la inercia, porque la del momento estático es simplemente la integral sobre el área achurada, área asterisco en esta figurita que está acá, ¿cierto? Es la integral sobre esa área de la altura I en ese punto por un diferencial de área. Ustedes se acordarán que la expresión para la inercia es con I cuadrado. Pero es muy parecida. Por eso segundo momento de inercia, primer momento de inercia. Bueno, estimemos esto al final. Con esta figura abajo, los quiero ayudar a recordar cómo integramos estas cosas, que eran un poco engorrosas, de cálculo 2, si no me falla la memoria. Nosotros necesitamos definir un elemento diferencial para guiar nuestro cálculo, ¿cierto? Entonces, voy a mover esto un poquito más para allá. Entonces, nosotros queremos definir un rectángulo diferencial dentro de esta circunferencia. Entonces, nosotros vamos a definir una altura I, como lo indica la figura, un ancho diferencial de Y y un X, que al final, en base a las propiedades de una circunferencia, lo podemos encontrar. Entonces, primero, el diferencial de área va a ser simplemente la base de este rectángulo por su altura, ¿cierto? La base sería 2X. Y la altura sería el diferencial de Y. ¿Ok? Ahora, aquí está la pillería. Ustedes saben que este X nosotros lo podemos calcular en función del Y y en función del radio. Y para el primer cuadrante y el segundo, es cierto decir que X es la raíz cuadrada de X cuadrado menos Y cuadrado. O sea, ahí nosotros vamos caracterizando el punto en X en el que nos ubicamos en función del Y. ¿Ok? Y eso va multiplicado por el diferencial de Y. Súper. Entonces, nuestro diferencial de área que haya definido lo tenemos acá. Y si se fijan, ahora está solo en función de I y de R, que es una constante, es el radio de la sección. Entonces, vamos como bien. Ahora,
Resolvamos esta integral. La integral, que es sobre el área, nosotros ahora, al definir ¿cómo se llama? El diferencial de área, si se fijan, nos queda en función de y. Entonces ahora los límites de la integral en verdad son los límites de y. Entonces le vamos a decir en y, límite inferior es y, porque nosotros recuerden, nos interesa esta área. Entonces nosotros vamos a decir, vamos desde y hasta el radio. O sea, desde la parte inferior, como de ese corte, hasta la parte superior. Muy bien. Entonces, tenemos y por el diferencial de área, que es 2 por raíz cuadrada de y cuadrado menos y cuadrado por di, ¿cierto? Aquí hay varias formas de hacerlo. La que me gustó a mí es con un cambio variable. Entonces vamos a decir que u es r cuadrado menos y cuadrado. Yo sé que estas cosas son muy cálculo 2 y a uno le alata que se las pidan, pero ustedes, para su ventaja, tienen el computador, pueden hacerlo con Wolfram, con Symbolab. Hay otras formas de zafar de acá, en caso de que no se acuerden de cómo integrar estas cosas que son obviamente uno no las tiene tan frescas. Muy bien, el diferencial sería menos 2i por di. Y al hacer nuestra sustitución, nos quedaría, esto compruébenlo ustedes después, no tiene mucho sentido que lo haga tan paso a paso, pero les quedaría ahí el cambio de los límites, les sale un menos fuera de la integral y les queda la raíz de u de u. ¿Ok? Esta integral es harto más sencilla que lo que teníamos antes. Nos queda simplemente menos 2/3 de u elevado a 3 medios, ¿cierto? En los límites que habíamos dicho antes. Bacán. Entonces al resolver esta integral, nos quedaría 2/3 r cuadrado menos y cuadrado elevado a 3 medios. Súper. Y como recién habíamos dicho, la ecuación para calcular el tau era la carga B por el momento estático dividido la inercia por la base, ¿cierto? Entonces, la base la podemos sacar de lo que recién dijimos, de hecho. La base es precisamente lo que va multiplicado por el diferencial de área. Entonces, la famosa base también es una función de y, y es ese término que acabo de mostrar ahí en verde. Esto. Entonces, nos queda B por la expresión para el momento estático, que es 2/3 r cuadrado menos y cuadrado 3 medios por la base, o sea, por la inercia primero. La inercia de una circunferencia, como vimos hace un poco rato, es pi por r a la cuarta dividido en 4, ¿cierto? Y la base B, 2 por raíz de r cuadrado menos y cuadrado. Y eso, pues. Ahora simplemente simplificamos un poco los términos. Se nos va este con esto. Esto nos queda así. Nos queda la 1. Bueno, se nos van los 2 con el 4. O sea, chuta. Se nos va este 2, nos queda un 2. Y lo pasamos para arriba, nos queda 4/3 de este término que dijimos recién, r cuadrado menos y cuadrado. Y fíjense que, ¿cómo se llama esto? Espérenme 2 minutos. Ah, no, nada, está bien. Bueno, y si después hay algún error, lo revisamos con calma. Puede que haya algún error por ahí. Ah, no, nada, ya, me acabo de acordar. Ya, este término pi por r cuadrado, para ponerlo de una forma un poco más elegante, podemos decir que el área de la circunferencia es pi por r al cuadrado. Entonces vamos a decir que en el denominador nos queda el área, ¿cierto? Por r cuadrado. Y ahí sí. Ahí quedó bien elegante.
compacto. Y bueno, si quieren graficar esto, el tau x en función de y, o sea, algo más o menos así, no lo voy a hacer perfectamente a escala, pero más o menos la idea es, en función de esta altura, ver cómo varía el tau x. Si se fijan, en y igual 0, esta ecuación de acá, me refiero, en y igual 0, alcanza su máximo, sí, bien digo, y simplemente sería 4/3 del corte sobre el área. Y en sus extremos, o sea, en y igual r, alcanza su mínimo, que es 0. Bueno, como tiene un término cuadrático, quedaría más o menos así. A ver si esto me ayuda. Algo así. Más o menos, esa es como la idea. Donde este valor de acá es 4/3 b partido por a. 0 y 0. Y eso fue la ayudantía de hoy. ¿Alguna duda con el problema 3? ¿O el 2 o el 1? Cualquier cosa que les haya quedado dando vueltas, podemos revisarla de nuevo. Todavía tenemos un poquito de tiempo. Nada, Gonzalo, creo que un detalle sí que en la ecuación te faltó el término del corte, creo. Toda la razón. En la- Sí. Toda la razón. Gracias. Aquí hay un V. Gracias. ¿Alguna otra consulta que les haya quedado? Nada en el chat. Parece que no. Quedó todo claro por mi parte, por lo menos. Gracias. Buenísima. Y nada, pues, nos estaríamos despidiendo. Gracias por venir. Yo sé que es una altura bien difícil del semestre. Yo personalmente he faltado varias cosas también, así que les agradezco su presencia. Ojalá les haya quedado todo súper claro y está el correo ahí en el sistema. Si no, pueden revisarlo en el CIDING. Ahí debería aparecer. En caso de que tengan cualquier otra consulta o algo no les haya quedado muy claro. Así que eso, pues. Voy a dejar de compartir. Gonza, una consulta antes Sí, que terminar ahí. sí, dime. Que, ¿para qué, en el caso del tau, como para qué lado quedarían las flechitas, como gráficamente como en la barra cilíndrica? Ah, vamos. Eh, Por- no, súper. Voy a compartir de nuevo esta cosa. Ay, no, espérate. Parece que no era tan directo como creí. A ver. Ahí está cargando. A ver, esperemos que... Buena. Ya, buena. Bueno, acá en este caso, precisamente, como te lo... A ver, ¿dónde lo puedo dibujar? Ya, mira. Si mal no recuerdo, para este caso en particular era simplemente así. Así es como te quería el flujo de corte. Ya, ¿Sí? vale, Gonzalo. Mira, y en caso de que me esté equivocando, acá solo hay dos opciones, ¿ok? Porque te lo puedo comprobar y después lo reviso, porque la verdad no me acuerdo así 100%. La verdad es que yo como que soy más de graficar el flujo de corte que ver las flechitas, pero si no, es así.
De la mitad para arriba flechita, de la mitad para abajo flechita, ¿ok? Pero estoy casi seguro que es lo de la izquierda, ¿ok? Ya, Pero vale. con una de esas dos, no es ninguna otra cosa, ¿ok? Ya, vale. Vale, gracias. No hay problema. ¿Alguna otra consulta que les quede? Ya pues, dejémoslo hasta acá entonces, para que puedan ir a descansar o estudiar los que tengan. Dejo de compartir.